La Deporteca Nocturna, con Natalia Freire. Bienvenidos, bienvenidas a La Deporteca Nocturna, el programa de Radio Marca en el que demostramos que el deporte es y genera cultura. Os recuerdo que tenéis un correo electrónico, ladeporteca@gmail.com, donde podéis comentar y sugerir todo lo que queráis. Y este programa, ni ningún otro, serían posibles sin los técnicos, así que agradecemos a todos los que me ayudan cada día y esta noche especialmente a Iñaki Serrano, que ya está haciendo que todo suene a la perfección. Hoy es segundo programa de mes y tendremos por aquí a Lourdes Esparza con su sección Juego Sucio, Crímenes el Deporte, así que arrancamos ya. Juego Sucio, Crímenes en el Deporte por Lourdes Esparza. La sección de éxito total que hemos estrenado esta temporada aquí en La Deporteca, y hoy además Lourdes Esparza, que vamos, ¿qué puntería tienes? Porque sí, con todo lo que ha ocurrido, hola, muy buenas Lourdes, hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Con todo lo que ha ocurrido, hoy me traes a un deportista venezolano. Sí. Lo que ha ocurrido en el mundo en estos primeros días de 2026. Un deportista venezolano, un boxeador que cometió un crimen que ahora vais a escuchar y que además está muy relacionado con el chavismo. Entonces, dado lo que ha pasado estos días, ya sabéis, Trump se ha llevado preso a Maduro, a su país, acusándolo de narcotráfico y otra serie de cosas. Y bueno, pues ha dejado el país sumido pues todavía más, un poco más difícil de gobernar que como estaba antes, que ya era bastante complicado. Pero desde hace estos 26, 27 años desde que llegó Hugo Chávez a la presidencia de Venezuela, muchos deportistas se aliaron con él, ¿no? Y mostraron su respeto y su adhesión al régimen chavista. Claro, ya sabéis que el régimen chavista... El deportista de hoy es uno de ellos. Efectivamente, porque es un régimen de corte nacionalista y de izquierdas y que abogaba pues por luchar por las clases más desfavorecidas y las minorías indígenas. Entonces, Edwin Valero pues era una de estas personas que surgió de una clase muy desfavorecida y que fue un héroe nacional para el chavismo. Lo vais a escuchar en el reportaje. Le dieron la medalla al premio Héroe Nacional en 2006, en pleno auge del chavismo, que llevaba en Venezuela pues desde 1999, cuando fue proclamado presidente Hugo Chávez, y que duró hasta el 2013. Bueno, sigue durando, pero ya con la figura de Maduro, que entró a gobernar después de la muerte de Hugo Chávez. Y bueno, pues ya sabemos todos cómo ha estado Venezuela en estos últimos años. Pero vamos, este boxeador tuvo muchas implicaciones con el chavismo, además por otros temas que vais a escuchar y que es súper interesante. Bueno, pues vamos entonces a escuchar el reportaje que ha preparado Lourdes Esparza sobre el boxeador venezolano Edwin Valero. Hoy viajamos a Venezuela para contar la historia de un boxeador imbatible en el cuadrilátero, pero derrotado por sus propios demonios. Juego Sucio, Crímenes en el Deporte por Lourdes Esparza. Edwin Antonio Valero Vivas, a quien apodaron el Dinamita, un guerrero del ring con una pegada brutal y una historia digna de leyenda, que acabó convertida en una horrible pesadilla con 2 muertes. Round 1. Me quieren agitar, me incitan a gritar. Soy como una roca. Nació el 3 de diciembre de 1981 en Bolero, Alto Mérida, en el corazón andino de Venezuela. Su infancia estuvo marcada por la pobreza después de que su padre, camionero, abandonara a la familia cuando él tenía solo 7 años. Edwin empezó a trabajar desde niño para ayudar a su madre y a sus 4 hermanos. Vendía fruta por la calle y cuando consiguió una bicicleta con la que repartía y paseaba a sus hermanos, aprendió a desmontarla y su madre le buscó trabajo en un taller de reparación, donde conoció al exboxeador Dimas García, quien le empezó a contar historias de combates, campeones y gloria deportiva. Un día pasó por un gimnasio, entró y quedó subyugado. El entrenador, Óscar Ortega, le invitó a quedarse a entrenar
y así, con solo 12 años, empezó a practicar boxeo. Ortega descubrió rápidamente el potencial de este muchachito flaco y lleno de furia que parecía tener dinamita en los puños. Pero como chico criado en la calle, pronto entró en contacto con el alcohol y las drogas, además de frecuentar compañías con las que cometió algunos robos por los que fue fichado y encarcelado. Pero el boxeo podía con todo, era muy disciplinado y entrenaba con aplicación y entusiasmo. Yo quiero ser una leyenda del boxeo. En su etapa como amateur, acumuló 86 victorias en 92 peleas, 57 por nocaut, y en 1998 se proclamó campeón centroamericano y del Caribe. Es entonces cuando conoce a Jennifer Carolina Viera, una niña de 12 años que vivía cerca del gimnasio. Parece ser que fue amor a primera vista. La hermana de Jennifer hacía su fiesta de 15 años y necesitaban a un muchacho para el baile inicial. Invitaron a Edwin y ya nunca se separaron. Los padres de Jennifer no veían con buenos ojos al chico porque les parecía que era un muchacho sin futuro. Pero cuando todo parecía ir encaminado, sucedió algo que por poco acaba con la incipiente carrera del boxeador. El 5 de febrero del año 2001, Edwin conducía una motocicleta sin casco y con exceso de velocidad. Chocó contra un coche, salió disparado y su cabeza golpeó con fuerza en la acera. El resultado, una fractura de cráneo con lesión cerebral y un coágulo que tuvieron que quitarle en una delicada operación. Estuvo 3 meses hospitalizado, con Jennifer a su lado todo el tiempo. El informe médico fue demoledor. Sus reflejos se verían afectados por la lesión en los nervios cerebrales, por lo que a priori su carrera como boxeador había terminado. Pero en enero de 2002 volvió al ring. Me quieren agitar, me incitan a gritar. Soy como una roca. En junio, Jennifer dio a luz a su primer hijo a la edad de 15 años. No podían casarse sin el consentimiento paterno, pero en octubre de este año los padres de la joven accedieron a la boda. Entonces, Dinamita Valero empezó a boxear como profesional, destacando rápidamente por su velocidad y agresividad. Su primer combate fue el 9 de julio de 2002 contra Eduardo Hernández en Caracas, al que ganó en el primer asalto, y a este le seguirían un palmarés de 26 combates más, con 6 victorias por nocaut. Y yo estoy aquí, borracho y loco. En 2003 se fue a California a buscar nuevas oportunidades, ya que anteriormente no le habían concedido el visado por los problemas derivados de su operación de cabeza, y ahí nació su hija Jennifer Roselyn. La experiencia no fue buena a pesar de los resultados deportivos, porque su entrenador le estaba robando y al quedarse sin dinero volvió con su familia a Venezuela. En su país era todo un héroe, además muy cercano al régimen chavista, llegando incluso a tatuarse en el pecho la bandera venezolana junto a un retrato del presidente y el lema «Venezuela de verdad». Fue precisamente Chávez quien le cambió el sobrenombre de Dinamita por el de El Inca, cuando en una de sus charlas televisivas, hablando del boxeador, se fijó que en sus calzones llevaba escrita esa palabra, que en realidad era de su patrocinador por entonces, un club de hípica que se llamaba El Inca. Para el régimen chavista era una figura fundamental, que le sirvió para acrecentar su imagen de gobierno popular. Incluso le entregaron el premio Héroe Nacional en 2006, año en el que ganó el título mundial de la Asociación Mundial de Boxeo del peso superpluma, al vencer al panameño Vicente Mosquera. Cuando uno se organiza para hacer las cosas bien, indiscutiblemente que le sale. ¿Cómo te salieron a ti, Edwin? ¿Qué te puedo decir? Bueno, por lo menos demostré que sí aguanto. Demoraste que sí aguanta y demoraste. Te estaba abrazando con tu esposa. La verdad que sí está Carolina, la esposa de Edwin Valero. Mucha emoción. Carolina, tu esposo queda campeón y van a su casa con un campeón. Claro. Emocionada, de verdad que sí. Sufriste mucho, me imagino, ¿no? Sí. De verdad que sufrí mucho, Carolina. Edwin, indiscutiblemente que demostraste muchas cosas. Uno se prepara con corazón, con disciplina y Dios le concede las cosas que uno quiere. Bueno,
Lo prometido es deuda. Dije que si me tumbaba 10 veces me iba... Revalidó el título 4 veces más, 3 de ellas en Japón, y en 2009 ganó por primera vez el título mundial de peso ligero en Austin, Texas, frente al colombiano Antonio Pitalúa. Su último combate fue el 6 de febrero de 2010 frente al mexicano Antonio de Marco en Monterrey, que ganó por nocaut en el 9º asalto y que le llevó a retener el título mundial del Consejo Mundial de Boxeo de peso ligero. Ladies and gentlemen, at the end of round number 9, upon suggestion of the corner, he is the winner by way of technical knockout, still undefeated, Edwin Dinamita Valero. Hasta aquí su vida profesional. Pero para entender qué le llevó al feminicidio que nos ocupa, hagamos un repaso de cómo había sido su vida privada. Ya hemos dicho que desde bien pequeño era adicto al alcohol y a las drogas. Esa adicción no desapareció nunca de su vida, aunque en los controles antidoping no le detectaron sustancias nocivas. Valero llevaba una doble vida. De puertas para afuera, era serio, profesional, calmado, familiar. Pero en el ámbito privado cada vez era más violento y sufría de paranoias provocadas, seguramente, por el consumo abusivo de la cocaína. En 2007, su hermana y su madre le habían denunciado por violencia doméstica, pero fue absuelto. En 2009 fue detenido en Texas después de conducir en estado de ebriedad, y en junio de ese mismo año, su mujer ingresó en el hospital con un tiro en la pierna que, de forma accidental al parecer, le había producido Valero mientras estaba borracho. Pero todo el mundo encubría estos actos, así como los frecuentes accidentes de coche en los que estuvo involucrado. Todo lo evadió gracias al dinero y a la fama, y también a sus relaciones con el gobierno, hasta el punto de asesinar a un ladrón que pretendía robarle una moto y salir indemne. Llegamos a 2010. Después de su último combate en febrero, Valero entró en una espiral de autodestrucción en la que no estaba solo, obligando a Jennifer a consumir estupefacientes a la vez que la mantenía encerrada. Jennifer consiguió llamar a la familia del boxeador y le ingresaron en una clínica de rehabilitación, pero Edwin no hizo mucho caso de las recomendaciones y al poco estaba en la calle. El 25 de marzo, Jennifer ingresó en el Hospital Universitario de los Andes en Mérida con un neumotórax por perforación del pulmón y 2 costillas rotas. En un primer momento dijeron que se había caído, pero la doctora que atendió a la mujer se dio cuenta de que las lesiones no eran compatibles con una caída y finalmente consiguieron que Jennifer testificara como un caso de violencia de género. Edwin Valero fue arrestado en el hospital cuando acudió a ver a su esposa y montó en cólera amenazando incluso a los sanitarios. El juez que instruía el caso impuso medidas de protección para Jennifer y el personal del centro. El boxeador no podía acercarse a su esposa mientras estuviera recluida en el hospital. Asimismo, el juez dictaminó que Valero se internara en el Hospital de San Juan de Dios para cumplir un ciclo de rehabilitación. Y así ocurrió hasta el 5 de abril, ya que una vez que Jennifer salió del hospital, cambió su declaración de maltrato y 3 días después Valero quedó en libertad bajo fianza y la obligación de presentarse cada 15 días al tribunal. El Consejo Mundial de Boxeo lo mantuvo como campeón en receso, estimulándolo públicamente a que se rehabilitara. Nadie parecía ver lo que estaba por venir. El 9 de abril no se presentó como había convenido con el juez para irse a Cuba a rehabilitarse. Además, tuvo un accidente con el coche en estado de ebriedad, pero todo quedó en nada, solucionado con sobornos. Su familia veía el problema y hablaron con el juez para que lo retuvieran en el hospital, pero al gobierno no le interesaba que una figura tan emblemática del régimen quedase en entredicho por sus adicciones y problemas con la justicia. Solo le pusieron a un grupo de policías para vigilar y evitar que su imagen se deteriorara aún más. El sábado 17 de abril pidió permiso a los policías para ir a El Vigía, donde tenía una finca, y volver rápidamente. Le dejaron ir sin compañía, pero no volvió y se escapó con Jennifer. La idea era ir a Caracas
para recoger el pasaporte y llegar a Cuba. Y llegamos al fatídico 18 de abril. Ese día el boxeador y su esposa salieron de Mérida para ir a la capital. Durante el viaje, mientras conducía, seguía bebiendo y drogándose. Parece ser que llevaban una maleta con $90.000 y estaba en un estado de paranoia total, angustiado porque creía que le perseguían unos sicarios para matarle. Llamó a un policía amigo y este le recomendó parar en Valencia, en el estado de Carabobo, para tranquilizarse y seguir el viaje al día siguiente. Fueron al Hotel Intercontinental a las 11:30 de la noche y estuvieron hablando en el lobby unas 2 horas. Según registraron las cámaras del hotel, el Inca estaba en un estado de inquietud notable. Jennifer parecía tranquila, bien porque estuviera acostumbrada a verle así, bien porque ella misma estuviera bajo los efectos de estupefacientes. Al final alquilaron una habitación, pero antes de subir, exigió a la seguridad del hotel que la registraran para comprobar que no hubiera nadie escondido. Todo parecía haberse tranquilizado hasta que a las 5 de la mañana el Inca bajó a la recepción del hotel y pidió que llamasen a su habitación. Al ver que no contestaba nadie, dijo textualmente: «Coño, la maté, la maté». Antes de llamar a la policía, subieron a comprobarlo y efectivamente, allí estaba el cadáver de Jennifer, que presentaba 3 heridas por arma blanca, una de ellas en el cuello, pero no se pudo precisar con qué objeto fueron causadas y en la habitación no se encontró ningún arma punzante. A pesar de que el boxeador repetía que él se había quedado dormido y que cuando despertó se encontró a su mujer muerta, la policía encontró indicios suficientes para detenerle como principal sospechoso. Su teoría era que seguramente la acuchilló y después se quedó dormido. Cuando se despertó, lo primero que hizo fue llamar a la familia de su mujer y decirle que unos sicarios la habían asesinado. El boxeador no se opuso a su detención. Alrededor de las 9 de la mañana fue llevado a la comisaría de Carabobo. Al final terminó por aceptar su culpa. Esa noche Valero recibió la visita de su manager y, según contó este más tarde, hablaron sobre unos extraterrestres que se habían aparecido en la habitación, que eran los responsables de la muerte de su mujer. También le dijo que hablase con un policía a quien había entregado la maleta con los $90.000, pero este había desaparecido, así como el dinero. Esa madrugada, alrededor de la 1:30, un recluso que estaba en la celda colindante con la de Valero avisó de que oía ruidos. Cuando llegaron los guardias, el boxeador se había suicidado colgándose con unos pantalones vaqueros. En la boca llevaba una foto de sus hijos. La repercusión de esta muerte fue brutal. La noticia paralizó el mundo del boxeo, pero también levantó sospechas sobre si fue o no un suicidio. Una de las explicaciones se basa en que al estar sobrio unas cuantas horas, se suicidó porque no podía soportar la culpa del feminicidio que había cometido. Otras dicen que los mismos presos, alentados por los guardias, y quién sabe si con órdenes de más arriba, lo asesinaron porque así se borraba el mal efecto que este asesinato iba a tener en el régimen chavista que tanto le había apoyado. Edwin Valero fue un boxeador único, invicto y espectacular sobre el cuadrilátero, pero sus éxitos encubrían a un hombre en ruinas, dominado por sus adicciones. Su ascenso hasta la cima culminó en un feminicidio y un suicidio muy controvertido. La historia de Valero sigue generando interrogantes sobre el maltrato, la salud mental en el deporte, el sistema judicial y los límites del perdón en una figura tan icónica como trágica. Siempre brillará y yo te amaré por siempre. Pocos días después del crimen hubo manifestaciones frente al Tribunal Supremo de Justicia de decenas de organizaciones feministas y de derechos humanos exigiendo respuestas y medidas concretas contra los feminicidios y acusando al Estado venezolano por su inacción.
tras señalar que las instituciones ignoraron las señales de violencia y dejaron a la víctima sola y expuesta. Durante semanas, el caso ocupó la atención de los medios, aunque muchas veces desde un enfoque sensacionalista y superficial que desviaba la atención del verdadero problema. La muerte de Jennifer Viera no solo marcó el final trágico de una historia de violencia, también evidenció un sistema que sigue fallando en proteger a las mujeres, y eso también merece ser contado. To sing along with me, but she won't sing this song if she reads all the lyrics. She'll pity the men I know. So you're a tough guy, like you really rough guy. Just can't get enough guy, just always so puff guy. I'm that bad type, make your mama sad type, make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. I'm the bad guy. Duh. Excelente trabajo, Lourdes, y exhaustivo. Muchísimas felicidades por todo el trabajo que has hecho y yo me quedo alucinada por toda la historia de Edwin Valero y de su esposa. Y de Jennifer, sí. Y de Jennifer, sí. Verdad, hay que decir los nombres de las víctimas. Jennifer Carolina. Que siempre nos quedamos con el personaje importante en este caso, que es el deportista, que esa es la razón por la cual lo contamos aquí en esta sección, que hablamos de un deportista que ha cometido un crimen, pero nos olvidamos de los verdaderos protagonistas, que son las víctimas, en este caso la esposa de Edwin Valero, y además una esposa que había estado con él desde muy jovencita. Sí, fíjate que eran los dos muy jóvenes, porque ella murió con 24 años y él tenía 29. Que luego, si tú miras las fotos y los reportajes que hay, parecen mayores, pero claro, llevaban juntos. Ella tuvo a su primer hijo a los 15 años. Tremendo. Entonces, llevaban muchísimos años juntos desde que ella tenía 12, creo, y él pues tiene 6 más, pues 18. Hay una película que se llama El Inca, es una película de 2016, está basada en la historia real y personal de Edwin el Inca, que es como le llamaban, ¿no? Valero. Sí. 2 veces campeón mundial de boxeo, que pasó a ser uno de los máximos símbolos del chavismo, como hemos escuchado, acompañado siempre de su esposa, el carismático boxeador de los Andes. Estoy leyendo en Film Affinity, de los Andes venezolanos, peleó en rings en todas partes del mundo, propiciando grandes espectáculos y acabando con muchos de sus rivales a través de sus fulminantes knockouts. Es que lo ganaba todo, y todo por knockouts, o sea, era brutal. O sea, creo que este hombre en el ring era tremendo, o sea, le tenían pánico. Y bueno, pues es la típica historia de un deportista nacido en un barrio humilde, de una familia desestructurada, trabajando desde muy jovencito, entró en el gimnasio y bueno, aquello parece que le recondujo un poco, pero entró en el mundo de las drogas, del alcohol, de las adicciones, y todo eso hizo pues que con 29 años estuviera muy perdido. La verdad es que esto es como un guión cinematográfico. Yo no he visto la película, tengo muchas ganas de verla, pero no la he visto, pero es que esta historia... Me llama la atención que es una producción venezolana. Esto quiere decir que es la propia Venezuela donde se hace, y claro, hay muchos digamos que vínculos con el chavismo. Sí. Claro, yo creo que a lo mejor lo hacen porque de alguna manera, no sé si es que le quieren convertir en héroe o le quieren convertir en... Es que ya era un héroe, de hecho le dieron el héroe nacional. ¿En qué año fue? Un premio. Sí, le dieron un premio, o sea, más es como un título, ¿sabes? Como si fuera un Sir en Inglaterra. Pues sí, a él le dieron, el chavismo le dio el título de héroe nacional, sí. Y pero no se lo retiraron después del crimen de su esposa Jennifer, ¿no? No. A ver, es que, ¿ves? Él tuvo el premio Héroe Nacional en 2006. Yo creo que esa película fue la que eligió Venezuela para los Oscar, que no le dieron el Oscar, pero vamos, en Venezuela es una película que yo creo que habrá tenido muchísimo éxito si la han elegido para los Oscars. Desde luego, basados en las películas de que decimos siempre, basado en hechos reales. Sí, pues esta es El Inca y sin duda, bueno, yo no la he visto. Voy a tener que yo verla. Tampoco, sí que me apetece. Voy a tener que verla. Después de haber escuchado tu reportaje, tengo clarísimo que voy a tener que
Voy a tener que verla para tener esa visión también por parte del director y de los actores venezolanos, que seguro que es muy fiel. Yo a esta película, a este reportaje lo subtitularía Crónica de una muerte anunciada. No es que tenga nada que ver con el libro de García Márquez, pero es que es así, o sea, es que ya se veía por los actos de este hombre desde el 2007, que su madre y su hermana le denunciaron por violencia, ya se veía que bien no estaba. Su mujer ingresó 2 veces en el hospital con heridas importantes derivadas de malos tratos. Y la última vez... Pero ella nunca quiso denunciarle. No le denunciaba. Claro, pero es que tú imagínate, una chica tan joven con 2 niños pequeñitos. Su marido es boxeador, o sea, que tenía una fuerza que... Ella de alguna manera era dependiente, que eso ocurre, claro, de alguna manera no, evidentemente era dependiente. Esto ocurre muchísimas veces en los casos comunes de violencia de género. Y que además ella solía estar siempre con él, solía ir con él a todas partes, o sea, era una pareja que de puertas para afuera pues parecía una familia pues muy normal y muy enamorados, porque realmente tenían que estar enamorados cuando empezaron tan jovencitos. Pero de puertas para adentro, lo que hemos contado, pues era una persona totalmente adicta, que además hay una cosa muy curiosa, a ver, Natalia, porque este señor tenía que pasar por sus controles antidoping. Uh-huh. Oye, y siempre le salían limpios los controles. Es curioso, ¿no? No es curioso. Está claro que había manipulación de ese tipo de controles. No es el primer deportista del cual se sospecha de que los controles, de que las personas que realizaban los controles o bien eran burlados de manera extraordinaria o bien pasaban por alto también los resultados, porque puede ocurrir. En esto... La película es de 2016 y todo esto ocurre al principio de la primera década de los 2010. El asesinato fue en el 2010. Pero toda su historia en la primera década de los 2000, y es verdad que a lo mejor no era tan férreo el control que se tiene ahora sobre las sustancias prohibidas que el que se tenía antes. Uh-huh. De hecho, como han sido muchos los deportistas que han dado positivo y han acabado perdiendo sus trofeos, pues yo creo que se ha ido incrementando los controles para que esto deje de ocurrir, porque de alguna manera se está haciendo trampa. Aunque en el caso de Edwin Valero yo creo que es que lo que consumieran drogas directamente, que era una adicción pues como la que podía tener Maradona. A la cocaína, o sea, era muy adicto a la cocaína. Sí. Y al alcohol también. Y en el último momento, o sea, el desarrollo que yo lo he intentado hacer muy explicadito, el último momento cuando se cometió el asesinato, porque yo me imagino la situación. Este señor sale huyendo, engañando a los policías que le acompañaban, se quiere ir con su mujer, está totalmente paranoico, llevan un montón de dinero en el coche, paran en un hotel, o sea, imaginaos el estado en el que estaba. No se sabe si ella estaba totalmente ida también por el consumo de estupefacientes, o es que estaba tan acostumbrada a verle que estaba totalmente pasiva, o sea, era un poco extraño. Y esa situación tan terrible, o sea, él totalmente ido, que asesina a su esposa y es que ni siquiera es consciente de que la ha asesinado. O sea, bajó a la recepción diciendo, por favor, ¿pueden llamar a la habitación a ver si contesta alguien? O sea, imagínate. Tremendo. O sea, ¿en qué situación estaba? Y luego lo del suicidio suyo, que también está muy cuestionado. No sé la película cómo acabará, pero yo por lo que he estado investigando, pues hay personas que piensan que el suicidio fue un poco inducido porque al régimen chavista no le interesaba que una figura tan importante para el régimen pues de repente acabara enfangada en un asesinato tan terrible como este. No se sabe. La política que se vuelve a cruzar en el deporte. Pues Lourdes Esparza, un placer escucharte, escuchar tus reportajes para todos los oyentes. Cada segundo programa de mes aquí tenemos el True Crime, el juego sucio, Crímenes del Deporte con Lourdes Esparza, y siempre que queráis en el podcast. Muchísimas gracias, Lourdes. A ti. Nosotros nos marchamos ya, pero prometemos volver la próxima semana con más literatura, cine, música y True Crime aquí en La Deporteca. Hasta la semana que viene.